Compartimos esta noche la palabra de Dios en el Salmo 91 y he titulado esta enseñanza Bajo la sombra del Omnipotente. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 91, verso 1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios. Pónganse cómodos. Bueno, qué bendición que esta noche estemos reunidos aquí en la iglesia de Dios, Río de Vida, para compartir esta palabra, porque la palabra de Dios es vida. Amén. Bueno, mis hermanos, el que habita al abrigo del Altísimo. Qué hermoso es saber que Dios tiene cuidado de nosotros. Qué hermoso es saber que nosotros somos como los pollitos y que Dios es esa gran gallina, llamémoslo así, aunque no podemos comparar a Dios con una gallina, porque Dios es soberano, Dios es grande. Pero para tener un ejemplo o una semejanza, nosotros somos como los pollitos y Él como esa gallina. Los pollitos, cuando cae la noche, las tardes, buscan a la gallina abre sus alas, ellos se ven abajito y ella cierra sus alas. Y los pollitos, mientras estén ahí, bajo las alas, al resguardo de la gallina, van a estar seguros. Pero hoy no les voy a hablar de pollos ni de gallinas. Hoy voy a hablarles de lo que significa tener o estar bajo la sombra del Dios omnipotente. ¿Saben, mis hermanos? Para usted poder estar al abrigo del Altísimo, usted tiene que ser un cristiano consagrado para Dios. No cualquiera está bajo el abrigo de Dios. Porque la Biblia dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Este es un tiempo en el cual muchos dicen amar a Dios. Este es un tiempo en el cual muchos, de labios para afuera, honran y glorifican el nombre de Dios. ¿Y por qué digo que muchos lo hacen así? Porque este es un tiempo en el cual muchos cristianos han sido cauterizados en su mente, han sido allí influenciados. Muchos cristianos en este tiempo se están dejando llevar por los dardos de Satanás. Se están dejando que Satanás gobierne su vida. Hay muchos cristianos que están dejando que sus emociones controlen su vida. En otras palabras, son cristianos que están viviendo no bajo la gracia de Jesucristo, no bajo la guía o dirección del Espíritu Santo, sino bajo el dominio de su propia carne. Cristianos que se dejan llevar por las emociones, que un día están contentos pero al otro día están tristes, que hoy quieren buscar a Dios pero mañana no les interesa nada. El verdadero cristiano, aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón, aquel que pone por obra la palabra de Dios, aquel que sin importar la prueba, la lucha, la dificultad, los tropiezos, las cosas que pasan en su diario vivir, aquel que sin importar las aflicciones sabe que el primer lugar siempre le pertenece a Dios. Ese es el que está bajo el abrigo de Dios. Es aquel que ha tomado la decisión sin importar qué digan los demás, sin importar si los demás están contentos o están bravos. Es aquel que no pone cuidado, es aquel que no vive de lo que diga el hombre, sino que vive de lo que dice el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese cristiano es el que está al abrigo del Altísimo, aquel que cumple lo que Jesús dijo. Jesús dijo: si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Hay muchos cristianos que en este tiempo no están guardando los mandamientos de Dios. Hay muchas personas en las iglesias, en las naciones de la tierra, que quieren vivir un evangelio liviano, un evangelio sin compromiso, un evangelio que no les comprometa o que no les ocupe, un evangelio que solo les produzca dinero,
muchos están viviendo del evangelio de la prosperidad, en el cual ven a Dios como un cajero, ven a Dios como un todero, como si Dios tuviese que cumplir todos los caprichos. Hoy en día se ha perdido el temor reverente hacia Dios. Hoy en día le dan órdenes a Dios. No es así como vamos a habitar al abrigo del Altísimo de Dios. Porque cuando usted está bajo el abrigo del Altísimo, usted sabe que usted ya no está para hacer su voluntad, que usted está para hacer la voluntad de Dios. Cuando usted está bajo el abrigo del Altísimo, usted renuncia a su vida para cumplir lo que dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos quieren que Cristo viva en sus vidas? Gloria a Dios. Es una bendición grandísima, iglesia, el poder estar al abrigo del Altísimo de Dios. Ahora, hoy es una noche muy fría y toda la tarde ha estado lloviendo y ha hecho amague de que llueve y no llueve. Cuando el día se pone así, lo primero que usted hace es buscar un buen abrigo, ¿cierto que sí? Porque está frío. Nosotros tenemos un privilegio muy grande, mis hermanos, y es que estamos bajo la cobertura de Dios, bajo el abrigo de Dios. Cuando usted tiene el abrigo de Dios, nada ni nadie puede hacerle daño, porque contigo y conmigo está el Dios omnipotente, el que todo, absolutamente todo lo puede. Ahora, cuando estamos bajo la sombra del omnipotente, que es un privilegio muy grande estar bajo la sombra del omnipotente, ocurren muchas cosas. Lo primero que usted debe saber cuando usted está bajo la sombra del omnipotente es que Él es nuestra esperanza. En Dios está puesta nuestra confianza. Dios es un castillo que no va a dejar que nada malo nos pase. Él estará ahí para cuidarnos, y nosotros debemos estar confiados en Él, porque Él dio su Hijo por amor de nosotros. Ella nos demostró que por nosotros es capaz de darlo absolutamente todo. Y el Salmo 91 dice en su versículo 3: Él te librará del lazo del cazador. El estar bajo la sombra del omnipotente te va a representar que Él te libre del lazo de Satanás. Las personas que no conocen de Dios están atadas. Hay muchos cristianos que van a las iglesias por ir, que no se comprometen, que no entregan realmente su vida a Cristo, sino que juega a hacer luz, pero le gusta más hacer tinieblas. Ese tipo de cristiano está en lazo de cazador, está atado por Satanás. Pero hay una buena noticia: el que está bajo el abrigo de Dios, bajo la sombra del omnipotente, ese en verdad es libre. ¿Sabe por qué? Tú y yo fuimos marionetas del diablo. Tú y yo hicimos lo que el mundo quería que hiciéramos. Caímos en infinidad de errores, pecamos e hicimos lo malo y desagradable de los ojos de Dios. Pero la Biblia también dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hace libre. Y cuando yo conocí a Cristo, y cuando tú conociste a Cristo, y los que han conocido de Cristo, y los que conocerán de Cristo, van a ser libres. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro libertador. Él es el que hace todo diferente. Bajo sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás como. ¡Qué bendición! Es saber que no necesitamos escoltas, que no necesitamos tener un carro blindado,
que no necesitamos una puerta blindada, que no necesitamos cargar un chaleco antibalas. Porque para mí no hay nada blindado, no hay nada blindado que se compare con tener la seguridad, la confianza de que bajo las alas del Señor estaremos seguros. ¿Y saben por qué podemos estar seguros? Porque la Biblia dice que ningún arma forjada contra ti y contra mí va a prosperar. Porque por un camino vendrán en contra tuya y por 7 huirán de delante de ti. Yo sé que hay muchas personas que a veces tienen problemas, dificultades y pierden la paz o los amenazan o viven en angustia o viven en desesperación. Pero cuando uno se pone a cuentas con Dios, Dios hace todo nuevo y Dios hace todo diferente. Ahora el verso 5 dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. ¿Saben, mis hermanos? Hay muchas personas que le tienen miedo a la oscuridad. Hay muchas personas que le tienen miedo a la muerte. Pero cuando usted ama a Cristo, cuando usted de verdad está bajo la sombra del Omnipotente, no hay por qué temerle a la oscuridad. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo somos luz en medio de las tinieblas. Sí, yo soy luz, pero cuando está oscuro todo es oscuro. Es verdad. Pero también te tengo que decir algo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que les temen. ¿Cuántos temen a Dios? Por el Señor. Esta es una promesa maravillosa. En estos tiempos, el mundo ha cambiado muchísimo. Hoy en día, los grandes imperios, los grandes gobiernos, las grandes potencias mundiales, algo así, se han armado de armas nucleares. Creo que ustedes han escuchado acerca de eso. De hecho, creo que esta semana en Estados Unidos ya armaron o tienen un equipo de defensa antimisiles. El presidente Trump hizo que colocaran una defensa antimisiles porque tienen miedo de que los rusos o los coreanos les lancen misiles. Lo único que tienen capacidad en estos tiempos para hacer que mueran 10,000 personas sería una bomba atómica, ¿sí? O un arma de destrucción de ese calibre. Pero miren la promesa que hay para nosotros en el versículo 7. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti, escúchalo bien, mas a ti no llegará. Solo por estar al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Tener la seguridad, iglesia, de que Dios te va a cuidar. La Biblia dice que Dios hace descender la lluvia sobre buenos y malos, justos e injustos. Pero la protección divina, el cuidado de Dios, el abrigo de Dios, la sombra del Omnipotente está reservada para ti y para mí, que procuramos hacer la voluntad del Señor. Versículo 8 dice: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Yo sé que hay momentos en los cuales pareciera que el impío estuviese mejor que nosotros. A veces el impío tiene más cosas materiales. A veces el impío como que puede darse más lujos, pasea más que nosotros. Y como que uno dice: bueno, Dios, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué el impío está así? ¿Por qué nosotros no? La Biblia dice que no te impacientes a causa de los que hacen el mal. ¿Saben por qué no hay que impacientarnos? Porque quizás ellos tendrán todas las riquezas materiales. Quizás ellos
está con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Verso 9 dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Dios nos ha dado de su sombra, pero Dios también da de su sombra para muchas otras cosas. Sabemos que la sombra de Dios nos protege, la sombra de Dios nos guarda, nos da esa seguridad, esa confianza. Pero ahora voy a hablarles, y no quiero que pierdan el Salmo 91, tenganlo ahí, porque la sombra de Dios también da vida. Lucas capítulo 1 verso 35. Este pasaje de Lucas 1 verso 35 es cuando se le anuncia a María a través del ángel Gabriel que ella quedará embarazada y dará a luz al Hijo de Dios. Verso 35, Lucas capítulo 1 verso 35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Iglesia, el estar bajo la sombra del Altísimo te vivifica. Antes de conocer a Dios, no teníamos ni el abrigo ni la sombra del Altísimo. Estábamos muertos en vida. Aunque teníamos vida, estábamos dispuestos o llamados a una condenación eterna. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Dios ha preparado para nosotros su sombra. Bajo su sombra hay vida. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Fuimos hechos otra vez de nuevo. Ya no conforme el viejo hombre, ahora fuimos hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Por eso la Biblia dice que debemos imitarlo. Por eso la Biblia dice que debemos seguirle. Ay. Ahora, aquí a María, la madre de Jesús, le anuncia de esa nueva vida. Pero el estar bajo la sombra del Omnipotente para nosotros es una vida diferente. Es una vida de transformación. Ya hoy en día usted hace las cosas diferente. ¿Saben por qué? Porque estás aún bajo la sombra del Omnipotente. Cada vez que nosotros pensamos en fallar o hacer algo malo, yo no sé si eso me pasa a mí, pero cada vez que usted va a hacer algo malo, usted sabe que Dios le está mirando. Y siempre que usted algo está malo, hace poco me pasó. Estaba viendo televisión y era muy tarde, era como la 1 de la mañana, empecé a jugar con la nota. Y cuando con el control, no recuerdo ni qué canal era, pero estaban presentando escenas eróticas, como a la 1 de la mañana. Fácilmente yo había podido quedarme ahí. Mi esposa ya estaba hasta dormida. Yo estaba solo, había podido quedarme ahí. Pero cuando vi esa escena, yo dije: ¿cuántos cristianos, cuántas personas están atadas a esta hora? Y lo cambié. Porque sé que Dios me mira. Porque sé que humanamente, ¿quién se va a imaginar el pastor a la 1 de la mañana viendo una película de otro? Nadie. Todo el mundo creerá que estaría en medianoche. No, estaba viendo televisión. Pero ¿por qué no lo hice?
estoy bajo la sombra del Omnipotente. Porque a los hombres se puede engañar, pero a Dios no. Yo sé que hay circunstancias en nuestra nueva vida que el Señor ha cambiado. Teníamos malos hábitos. A veces las malas palabras nos fluían con mucha agilidad. Puede que ahora todavía te fluyan, pero te acuerdas que estás bajo la sombra del Omnipotente. Dios mío, perdón. Dios mío, ayúdame a cambiar. ¿Por qué pasa esto? Porque estamos bajo la sombra. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Siempre la sombra de Dios va a estar ahí. Y cada vez que le fallemos, nos vamos a sentir mal. Cada vez que hagamos algo que vaya en contravía a lo que Él quiere, nuestro corazón va a ser ungido. Y vamos a tener que reconocer que nos equivocamos. Y yo sé que muchas veces cuando le fallamos a Dios, porque de verdad le fallamos, no somos perfectos, fallamos. Hay cositas que se nos van y caemos ahí. Y después de que sabemos que hicimos lo malo, luego decimos, ay Dios mío, ¿y ahora? Y nos empezamos a sentir mal. Y no sabemos ahora ni cómo orarle a Dios. A veces cuando me pasa eso, yo siempre cuando oro a Dios procuro de como que mirar al techo o levantarme y rostro hacia el cielo. Pero hay momentos en los que cuando yo sé que he fallado, he hecho algo malo, yo, Señor, todavía no levanto la cara porque no me has perdonado. Me siento digno de levantar mi cara delante de Él. Porque reconoce uno que ha fallado. Pero la buena noticia es que siempre que te arrepientas, es que siempre que confieses tu pecado, alcanzarás la misericordia, porque la misericordia es para siempre. Dios está ahí para siempre. Por eso nos da una vida. Por eso somos nuevas criaturas. Ahora, el estar bajo la sombra del Omnipotente trae sanidad. Pero esta vez la voy a mostrar de una manera diferente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 14. Dios está demandando de nosotros que nos santifiquemos para Él. Yo sé que muchos de ustedes han recibido la promesa que a través de sus manos el Señor va a obrar milagros, prodigios, señales. Yo sé que a muchos de ustedes el Señor les ha dicho que son sus siervos, que son sus siervas, que los ha llamado con un propósito. Yo sé que muchas personas que van a escuchar esta predicación también han recibido ese llamado de parte de Dios. Quiero hablarles acerca del apóstol Pedro. Pero antes de entrar en materia, quiero hacer un pequeño contexto de lo que significa estar bajo la sombra. Pedro era un pescador del común y del corriente. Era un hombre falto de letras. No era un hombre estudiado. No tenía título de la Universidad de Harvard en pesca. No. Era un pescador empírico que había estado toda su vida pescando. Un hombre que creía que todo se arreglaba a punta de espada. Pedro era de un carácter fuerte. Pedro era de los que decían: no me nadie a ocultar de nadie. A mí nadie me va a ver la cara. Ese era Pedro. Pero ese hombre un día llegó a estar bajo el abrigo de Dios y por ende bajo la sombra del Omnipotente. Cuando Pedro, Simón Pedro, tuvo su encuentro con Jesús, ¿ustedes recuerdan que Pedro había pescado toda la noche y no había sacado?
limita a pescar y sacan muchos peces. Pero Jesús ese día le dijo a Pedro: Pedro, desde hoy no serás más pescador de peces, sino de hombres. Y Pedro aceptó ese llamado. Si tú estás esta noche aquí, es porque has aceptado el llamado de Dios. Los que escuchan esta predicación también lo van a escuchar porque aceptaron el llamado de Dios. Las personas que van a venir a este ministerio o que van a ir a otros ministerios y van a conocer a Dios es porque aceptaron el llamado de Dios. Y cuando usted escucha y acepta el llamado de Dios es porque está dispuesto a cambiar, es porque está dispuesto a dejarlo todo por amor del Señor. Dejarlo todo únicamente por estar bajo el abrigo de Dios, bajo la sombra del Omnipotente. Jesús dijo: el que no dejare padre, madre, hija, esposa, todo por causa de mí, no es digno de ser y decir. Y Jesús dice que el que dejare todo eso por causa de él no pasará este siglo sin que antes reciba 100 veces lo que dejó. Eso únicamente por estar bajo la sombra del Omnipotente. Ahora sí vamos a ver cómo opera la sombra trayendo sanidad. Hechos capítulo 5 versículo 14. Miren lo que dice aquí: y los que creían en el Señor, en Cristo, aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Verso 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanos. La sombra de un hombre trayendo sanidad. ¿Por qué la sombra de Pedro sanaba? No era porque Pedro fuera el más ungido o el más mega espiritual. No era porque Pedro fuera el gran apóstol, no. Era porque la sombra de Dios había caído sobre Pedro. Y cuando la sombra de Dios cae sobre nosotros, nuestra sombra refleja la gloria de Dios. Por eso somos diferentes. Por eso nos dicen locos. Por eso nos llaman fanáticos. Porque la sombra de Dios está sobre nosotros. ¿Saben algo? Qué bonito fuera que nosotros todos los días pudiéramos estar en la casa de Dios. Porque hay algo que la gente no ha entendido, y es que Jesús no descansaba. Jesús estaba las 24 horas, los 7 días de la semana ahí, sin importar que lloviera, sin importar que tuviera frío, sin importar las noches. Siempre Cristo estaba dispuesto para predicar el Evangelio. La sombra de Pedro sanaba, y bajo la sombra del Omnipotente hay sanidad. Mis hermanos, estar bajo la sombra de Dios es una bendición. Estar bajo la sombra de Dios es un privilegio. Pero es un privilegio que solo ha sido reservado para sus hijos. Al Hijo de Dios esta noche, gloria al Señor. Estar bajo la sombra del Omnipotente es tenerlo todo, es tener seguridad, es tener la provisión, es tener el sustento, es tener la sanidad, pero sobre todo, mis hermanos, es tener derecho a la salvación. Los que están bajo la sombra del Omnipotente tendrán salvación. ¿Cuántos quieren salvación de su alma? Todos.
Pero para poder estar ahí, bajo la sombra del Omnipotente, al abrigo del Omnipotente, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que renunciar a muchas cosas. Tenemos que morir al pecado. Todavía hay cosas en nosotros que el Señor debe tratar. Hay muchos a esta hora que dicen amar a Cristo, pero tienen raíces de amargura porque tienen odios, porque tienen resentimientos, porque sufren de envidia, porque les gusta mucho criticar, porque les gusta mucho estar en el chisme, murmuran contra de su prójimo. Esas son cosas que debemos nosotros sacar para poder estar bajo la sombra del Omnipotente. El estar bajo la sombra del Omnipotente te asegurará que sobre ti no vendrá mal, ni que plaga tocará tu morada, porque Él mandará a sus ángeles para que estén cerca de ti. Estar bajo la sombra del Omnipotente significa que Él guarda tu camino. Estar bajo la sombra del Omnipotente significa que todo lo que emprendas lleva la bendición de Dios. Estar bajo la sombra del Omnipotente significa que Él mismo, Dios mismo, nos coja de su mano y nos lleve. ¿Ustedes saben qué es que Dios nos lleve de la mano? Yo a veces, cuando yo voy a usar de la mano, y a veces Él se tropieza y se va a caer y lo deja sostener, no sé. Hace poco nos pasó que íbamos bajando las escaleras. Literalmente voló como 3 o 4 escalones. Pero yo lo llevaba de la mano y allá en el quinto cayó para adentro. Todo porque yo lo llevaba de la mano. Eso que yo soy un hombre normal. Ustedes se imaginan lo que significa que la mano de Dios lo lleve usted. Él te llevará de su mano siempre, para que tu pie no tropiece con tu piedra. ¿Saben, mis hermanos? Cuando usted está bajo la sombra del Omnipotente, usted invocará el nombre del Señor y Él le va a responder. La Biblia dice: clama a mí y yo qué. Hay muchos cristianos que en este tiempo le piden a Dios y le piden cosas a Dios y nada ocurre. Y son los que uno escucha que se quejan y dicen: es que yo le pido a Dios y Dios no me escucha. Dios se olvidó de mí. ¿Cómo podría Dios olvidarse de alguien que está bajo su sombra? ¿Cómo podría Dios olvidarse de alguien que está bajo su abrigo? ¿Cómo podría Dios olvidarse de alguien que está protegido por Él? Eso es una herejía. El que dice que Dios no lo escucha es porque sencillamente no está bajo el cuidado de Dios, sino que a causa del pecado, a causa de la iniquidad, a causa de su maldad, el Espíritu se ha contristado y se ha hecho mal. Cuando usted clama a Dios, Él le va a responder. Cuando usted esté en un tiempo de angustia, de problema, de dificultad, Él, Dios mismo, nos va a librar. ¿Saben por qué? Porque Él se va a glorificar. El que está bajo la sombra del Omnipotente va a tener larga vida. Y termino esta noche esta enseñanza con esto. El que está bajo la sombra del Omnipotente, Él mismo, Dios mismo, nos mostrará el camino de la salvación. ¿Cuántos quieren ser salvos para la gloria del Señor? Dios nos lo va a mostrar. Jesús dijo que entráramos por la puerta angosta, por el camino estrecho, que aunque estuviese lleno de espinas y de pedregales y de tropiezos, era el camino seguro hacia la salvación. Y en ese camino tú y yo
yo no estaremos solos, porque la mano de Dios, la sombra de Dios estará con nosotros. Dios cuidará de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios cumplirá su propósito en ti y en mí para su honra y su gloria. Dios es el que hace la obra. Así que, mis hermanos, yo no sé cuántos de ustedes están bajo la sombra del Omnipotente, pero si usted no está bajo la sombra del Omnipotente, pellízquese, sacúdase, reconcíliese con el Señor, póngase a cuentas con Él, porque del Señor vendrán tiempos de refrigerios. Cuando lo